Mi nombre es Luis Mauricio Cuervo, soy funcionario del ILPES de la CEPAL y me corresponde coordinar esta mesa en donde la reflexión va a girar en torno del tema de la planificación multinivel y del desarrollo territorial. Tenemos como invitados a 3 altos funcionarios de la región y les hemos propuesto a ellos 3 preguntas orientadoras en torno de las cuales van a girar sus reflexiones y sus comentarios. En primer lugar, cuáles son los desafíos del desarrollo territorial. En segundo lugar, cuál es el papel y cuáles son los principales desafíos en la generación de espacios de coordinación para responder a los desafíos del desarrollo territorial. Y en tercer lugar, cómo se está previendo la implementación de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, tanto entre sectores como entre niveles. Como bien lo planteó el señor García Buchaca en la inauguración, el telón de fondo de esta reflexión es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La agenda se enuncia como un programa de trabajo multidimensional, universal, integral e indivisible. Esos enunciados, para convertirlos en realidad, requieren no solamente buenos planteamientos, sino sobre todo procesos y prácticas de trabajo que permitan la generación de esa integralidad, multidimensionalidad y unidad. Es por lo tanto un reto no solamente de orden teórico, sino de orden práctico, y por eso nos interesa conocer las reflexiones de las autoridades y desde su experiencia. Vamos a contar con la participación de 3 personas. En primer lugar, del señor Miguel Ángel Moir, que es secretario de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala. El señor Moir es ingeniero industrial y tiene también una maestría en planificación financiera, pero también una amplia formación y experiencia en el tema de los derechos humanos. Hace parte del CEGEPLAN desde 2008 y desde 2016 es secretario de CEGEPLAN. En segundo lugar, vamos a contar con la presencia de nuestro anfitrión, el señor Javier Abugataz, que es presidente de CEPLAN. Fue viceministro de Economía en el 2005 y fue presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Tiene formación en Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Perú, de donde también ha sido profesor y ha sido consultor internacional en temas de desarrollo social. Y en tercer lugar, vamos a contar con la participación del señor Álvaro García, director de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Uruguay, quien es contador público, letrista y también ha trabajado en la Universidad de la República. Fue ministro de Economía entre 2008 y 2010 y también presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Ha sido profesor de la Universidad de la República, de la Universidad Católica y de la Universidad ORT. Así es de que sin más preámbulos, solamente anunciando un poco las reglas del juego, cada uno de ellos va a intervenir durante 15 minutos y aprovechando el ambiente futbolero en el que estamos, yo voy a tener 3 tarjetas. La amarilla cuando les queden 5 minutos, es decir, después de haber intervenido durante 10, y la roja cuando hayan completado sus 15 minutos. Así es de que para empezar y sin más preámbulos, entonces le damos la palabra al señor Miguel Ángel Moir de Guatemala. Muchas gracias nuevamente, un honor estar aquí con ustedes,
con todos los ministros y funcionarios de planificación. Creo que es el mejor espacio para poder comunicarnos y poder intercambiar experiencias, que es lo más valioso. Inicio mi presentación entonces sobre el tema de la planificación multinivel del desarrollo, vamos a abordar sobre los desafíos que tienen, los espacios que hay que coordinar y cuáles serían los mecanismos de implementación para la Agenda 2030. En esta 15ª conferencia de ministros y jefes de planificación, inicio entonces con decirles que el país ha construido un sistema nacional de consejos de desarrollo urbano y rural y su máxima autoridad es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Es un sistema el cual preside el presidente de la República y representa el principal medio de participación, promoción y facilitación social para la decisión y la toma de decisiones del desarrollo del país. Este sistema, como lo pueden observar, tiene una base de donde empiezan desde las comunidades, los municipios, luego los departamentos, las regiones y finalmente el nacional que dirige el presidente de la República, y es así como se construye la planificación de arriba hacia abajo y está desde el 2002 en una ley. El CONADUR aprobó. El CONADUR es el Consejo Nacional, la máxima, la cúspide de la pirámide, aprobó el Plan Nacional de Desarrollo Catún Nuestra Guatemala 2032 y lo está implementando desde el 2014. Este plan constituye la visión de desarrollo de largo plazo y describe los objetivos de desarrollo que el país quiere alcanzar en el año 2032. Asimismo, Guatemala, como suscriptor de la declaración Transformemos Nuestro Mundo, ha tomado un papel activo en la apropiación de los objetivos de desarrollo sostenible. Con el ejercicio de priorización de la agenda de ODS hemos definido el conjunto de prioridades nacionales de desarrollo en donde estamos colocando los cimientos de la visión de desarrollo que queremos para el país en los próximos años. De esa cuenta, el Plan Nacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados contienen las prioridades nacionales, las cuales son no negociables e impostergables y sobre todo las cuales deben armonizar las distintas acciones de desarrollo impulsadas por el Estado de Guatemala. Un criterio fundamental para redireccionar las acciones impulsadas por el Estado hacia una visión común fue la alineación horizontal con los distintos instrumentos nacionales e internacionales, el enfoque desde la cual se concibe la planificación como un enfoque sistémico. Esto quiere decir que el Sistema Nacional de Planificación se concibe como plataforma para articular las prioridades, metas, resultados y lineamientos planteados en el plan y la Política Nacional de Desarrollo. Los objetivos de desarrollo sostenible fueron articulados al CATUM y consecuentemente a la Política General de Gobierno 2016-2020. Estas prioridades nacionales se aterrizan en un plano sectorial que es la parte horizontal, que posteriormente es operativizado por medio de los planes institucionales y se vinculan y se tratan de vincular al presupuesto público mediante la planificación multianual y anual encadenada a programas, subprogramas y proyectos presupuestarios. También permite la relación del conjunto de políticas públicas con los planes, la programación de las inversiones, las asignaciones de recursos, la gestión de información, la coordinación y el seguimiento y evaluación. Y quiero hablar transparentemente y sinceramente, porque como dicen en mi país, entre gitanos no nos tiramos las cartas. ¿Cómo hacemos para darle expresión presupuestaria a la planificación? Si alguien ya tiene la receta, me la quiero llevar. En esta diapositiva quiero poner como el ejemplo el tema ambiental de la planificación. Aquí es como tenemos enfocado, por ejemplo, en el tema ambiental. Tenemos la planificación, es el Plan Nacional, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que indican que el desarrollo no puede concebirse sin una gestión ambiental y de los recursos naturales. Para ello se han tomado una serie de acciones, tanto para adaptarlas al cambio climático como para reducir la vulnerabilidad y contribuir a la reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
este contexto se ha logrado avances significativos en el fortalecimiento de un marco legal e institucional, entre estos la ratificación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático que tenemos en Guatemala y la reciente ratificación del Acuerdo de París y el compromiso de reducir emisiones de gases de efecto de invernadero mediante la contribución prevista y determinación de nivel nacional. Como producto de estos marcos legales y la participación de la Ley Marco de Cambio Climático, se generó la necesidad de contar con un instrumento que los operativice y que oriente a todos los sectores de la sociedad hacia una prioridad nacional, la reducción de la vulnerabilidad y el desarrollo de capacidades de adaptación, mitigación y los efectos del cambio climático. El Plan Nacional contiene de manera ordenada el conjunto de las acciones que el Estado de Guatemala ha priorizado y que a la vez se supone realizar para hacer frente a los efectos del cambio climático, considerando sus capacidades nacionales y cuando corresponda por medio del apoyo de la cooperación internacional. Así es como hemos yendo articulando cada parte de nuestra planificación y alineándola con los objetivos de desarrollo sostenible. El segundo elemento fundamental para la efectividad de la implementación de las prioridades nacionales es la alineación vertical. Guatemala cuenta con un sistema nacional de planificación que eleva las necesidades comunales a nivel local, municipal, departamental y regional y nacional. Desde una construcción de abajo hacia arriba, los acuerdos de necesidades de los guatemaltecos y guatemaltecas de los 5 niveles se convierten en las prioridades nacionales. Esas prioridades retornan al ámbito territorial por medio de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial en cada uno de los municipios, de los 340 municipios que componen Guatemala, los cuales son elaborados, aprobados e implementados por los gobiernos locales. El plan de la región Oriente es un ejemplo de este proceso y para llegar desde el nivel nacional a la identificación de intervenciones territoriales, las prioridades nacionales se operativizan en el plan regional orientado por los departamentos de acuerdo a los 5 ejes que tiene el plan nacional y se articula con el desarrollo territorial. Hay una armonía entonces en el proceso metodológico que hemos arrancado para articular la planificación multinivel. Consiste en que tenemos un plan nacional que es nuestro marco, ese plan nacional se ha alineado a la Agenda 2030 y luego la actualización de toda la planificación territorial de abajo hacia arriba en sus distintos niveles para armonizar esas prioridades nacionales construidas de abajo hacia arriba, pero en el marco de esas prioridades que Guatemala necesita. El plan regional se adecua al contexto subnacional por medio de los planes municipales y desarrollo y ordenamiento territorial. Estos instrumentos de planificación se articulan a los resultados y productos estratégicos del desarrollo y directrices y lineamientos de ordenamiento territorial articulados a las necesidades, potencialidades con las prioridades nacionales del desarrollo. La alineación horizontal y vertical solo sucede en el sistema de planificación, opera por medio de procesos que permiten la interacción entre los distintos momentos de la planificación. En el caso de Guatemala se han identificado 3, la gestión de las políticas públicas, la planificación y la programación y el seguimiento de la evaluación, que son nuestros 3 grandes procesos sobre los cuales articulamos toda la institucionalidad pública, sectorial y territorial, vinculados estrechamente en la gestión estratégica de la información. De esa cuenta, el Sistema Nacional de Planificación se construye también una plataforma virtual de conexión con todos los instrumentos e iniciativas que son directamente responsables de ejecutar políticas, la planificación territorial, estratégica y operativa del desarrollo y de asignar los recursos financieros para hacer factible la implementación de las prioridades. Entonces, las distintas experiencias de los países en torno a la alineación de instrumentos internacionales y los procesos de planificación de los planes a nivel sectorial y territorial, de acuerdo con las realidades y prioridades nacionales, revelan la importancia del Consejo Regional de Planificación, que
que transite a una plataforma de colaboración entre los países para intercambio de conocimiento y lecciones aprendidas. Quiero decir aquí que todo lo que se ha generado desde ese espacio es muy importante y consideramos que es valioso que lo sigamos alimentando y coordinando y participando, porque la única forma de resolver los problemas de la región es de que aprendamos primero a platicarnos entre nosotros. No hay mejor colaboración que la que podemos darnos a cada uno desde la experiencia que vamos adquiriendo y poderla compartir cómo nos va. Me contaba la ministra aquí de Costa Rica los problemas que tiene. Creo que la mejor colaboración que podemos dar es qué hemos hecho y cómo lo hemos resuelto cuando nos ha tocado. Y de esa forma poder ir construyendo intercambio. Entonces, por ejemplo, el Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo juega y jugará un papel muy importante para la capitalización de este intercambio de conocimientos, metodologías y procesos emprendidos por los países de la región de manera efectiva para priorizar de manera audaz, ágil y estratégica la implementación de planificación a nivel territorial. Y la experiencia de Guatemalteca ha sido incorporada al marco de información del ILPES para ser incluida como en dicho observatorio, y hago un llamado a todos de la región para que acopien la información relevante de sus mecanismos de planificación e implementación y así atesorar qué hemos aprendido y lo que no nos ha funcionado para estos años de gestión. Finalmente, de esa misma cuenta, el Consejo Regional de Planificación podría vincular las prioridades nacionales y poner a disposición de la región aquellos temas específicos en los que convergen sus agendas nacionales para contribuir a las prioridades de la región latinoamericana y el Caribe, así como articular los mecanismos de planificación para aprender unos de otros y evitar cometer errores que ya hemos cometido en el pasado, replicar nuestras experiencias exitosas, construir sobre lo que ya se ha avanzado y de esa manera lograríamos ser más inteligentes y eficientes en el uso de recursos y recordemos que fallar en la planificación es planificar para fallar y por lo tanto si nosotros no hacemos una buena planificación y no financiamos esa planificación y la fortalecemos y pensamos en grande y en región, no vamos a alcanzar los objetivos que nos hemos planteado en esta. Las ideas finales entonces, la alineación horizontal y vertical solo sucede si el sistema de planificación opera por medio de procesos interactivos que le den vida. La importancia de los sistemas de planificación para desarrollar las estrategias de implementación de las prioridades de un país, articulada con todos los actores de la sociedad, para hacerlo de manera democrática, y la relevancia de un Consejo Regional de Planificación fortalecido para articulación de prioridades regionales y la capitalización de conocimiento para poderlo desarrollar. Nuestro desafío creo que es cómo hemos hecho para lograr financiar el desarrollo, cómo hemos anclado el presupuesto, cómo podemos hacer para que no de una sola reprogramación se vuele las cabezas de los ministerios lo que no se deben volar del presupuesto y poder con nuestros propios recursos y nuestro propio esfuerzo construir un desarrollo. La planificación multinivel y territoriales juega un papel muy importante porque es en el territorio donde impacta la intervención planificada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Lo ideal en un partido de fútbol es que no haya que sacar rojas, así es de que le agradezco por cumplir el tiempo y sin más preámbulos pasamos a la intervención del señor Abugataz. Sí, buenos días a todos otra vez. Yo no tenía una presentación preparada, pero que íbamos a conversar más, pero en todo caso yo les he dejado en sus asientos el Informe Nacional Voluntario de Perú. Quisiera usarlo como una referencia, porque me resulta útil. Y empezando por lo que nos estaba diciendo el secretario, es a ver si podemos escucharnos mejor, pero escucharnos mejor sería comprender la situación en la que esa escucha ocurre para servir mejor a nuestras poblaciones. Y quizá el primer tema es el territorio, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo son nuestros territorios? Ahí acabo de ver algunos informes de CEPAL y de ILPES donde estamos como diciendo, oye, nuestros territorios son muy complejos,
tenemos que reconocerlos, pero además tenemos que reconocer cómo la planificación va a ser capaz de mejorar las políticas, mejorar los planes, mejorar la implementación y su financiamiento, pero después ver los resultados en la vida diaria de la población. Y si ven el mapita que pusimos en el Nacional Voluntario que tienen ahí, no está la demarcación política, están los ríos, ¿no es cierto? Y para el caso de Perú, la Amazonía, que es la parte más grande de nuestro territorio, aunque no sonamos así, los Andes y la Sierra Alta con todos sus problemas, una costa desértica extrema, ¿no es cierto?, que compartimos con Chile, y el océano con todo lo demás que tenga. Después voy a tratar de presentarles quizá cómo estamos usando eso en el territorio, pero esa dificultad de conocimiento, y ahí es cuando estuvimos presentando la agenda, les decíamos al resto de países, necesitamos toda la academia y todos los centros de investigación para entender esta complejidad, porque sí, somos de los más diversos del planeta, y entonces necesitaríamos entender, ¿no es cierto?, antes de actuar, cada una de nuestras subcuencas se comporta distinto, ¿no es cierto? Ya tenemos estudios frente a cambio climático que una zona de una subcuenca aumenta la lluvia, en otra baja la lluvia, en otra se vuelve más seca, en otra la temperatura sube, pero en otra la temperatura baja. Entonces, a ver, ¿qué es ese comportamiento del territorio que ahora nos está trayendo todos estos problemas que hemos estado comentando? Y creo que es eso, o sea, un primer tema sería la enorme dificultad y el desafío que tenemos de conocer nuestra propia diversidad. Esto se repite en varios países. Quizá Perú, como tiene esta característica que nos pone además entre los más vulnerables, es que tenemos, como ya lo había mencionado, ¿no es cierto?, esta Amazonía, ¿no es cierto?, tenemos solo 14% de la población, pero es casi el 60% de nuestro territorio. Y uno piensa en Perú y piensa en Machu Picchu, pero no, 60% de Amazonía con casi todo el agua, ¿no es cierto? Y al otro extremo está nuestra costa, ¿no es cierto?, con 56% de la población, pero con 14% del agua. Ya, ese es el tipo de cosa que habría que pensar en el territorio. Y después está, claro, nuestra zona altoandina y con lagunas y todo, pero que está sufriendo la deglaciación y ya el retroceso es enorme y el cambio completo de regímenes hidráulicos y de comportamiento. Y no los entendemos bien. Y en este caso, peor, ¿no es cierto? Y después está ya nuestra costa con una enorme riqueza ictiológica, pero un volumen enorme de pesca disponible, pero también con los cambios que está teniendo, esto del niño, la niña, si viene, si no viene desde Australia, y cómo nos afecta, y cómo nos adaptamos, y cuánto cuesta adaptarnos, y qué vamos a hacer entonces para adaptarnos. Todo eso es un primer tema de complejidad, yo creo, de cuencas, de ecosistemas, y eso es esa necesidad, yo insistiría varias veces, ¿no es cierto?, la necesidad de profundizar en el conocimiento y compartirlo. Y eso creo que lo tenemos que hacer entre todos. Otra vez, no basta con un solo país, como se mencionó, o sea, con todos nuestros países fronterizos tenemos unas cuencas compartidas enormes y problemas compartidos. Entonces, ese intento de desarrollo integral sostenible, felizmente, la Agenda 2030 es una enorme oportunidad por la forma en que se ha generado también. Es decir, esto de ver qué hacemos para ser capaces de integrar política económica, social, ambiental. Todo el mundo dice, no, eso es casi imposible, no sé qué, pero lo estamos discutiendo hace 30 años, eso no es nuevo, ¿no es cierto? Y sin embargo, ¿cómo hacer para que eso después se incorpore a la formulación de políticas públicas? Eso en Perú tiene una historia que está relatada acá si quieren verla, está relatada la historia de Perú desde el 2000 para adelante, participando en los mecanismos que crearon primero los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero después cómo se fue formando esta cosa de la Agenda 2030 y sus objetivos. Perú tiene unos mecanismos medio raros, ¿no es cierto? Tiene una cosa que se llama el Acuerdo Nacional, a donde elaborando, ustedes los tienen ahí, hemos hecho el análisis, están puestos el análisis que hizo nuestro Instituto de Estadística, de los más de 200 indicadores, de ahí nos queda que Perú tiene 113, donde sí tenemos línea de base, pero ese es el promedio nacional, entonces después discutiremos qué hago yo con el aterrizaje.
Pero Perú tiene además unos 500 indicadores que salen de una cosa que es gestión y presupuesto por resultados, que eso es lo que me gustaría mostrar después, que lo hace el Ministerio de Economía principalmente, pero que, entonces tengo 700. Ya, de esos 700, lo que hicimos, después de ver un poco de prospectiva, unas tendencias mundiales, nuestra tendencia de población, que yo la mostré en mi presentación, está disponible, y ver las tendencias de empleo y ver la tendencia del cambio climático, haciendo que cada vez los extremos vayan a ser mayores. Y otra vez, o sea, ¿qué vamos a hacer con nuestra enorme diversidad, pero adaptándonos a esos cambios? Tomando en cuenta eso, lo que hicimos fue, aquí en la página, ¿cuál será? 13, está un esquema que parece muy simple, ¿no? Que es como la adaptación peruana de poder explicarle primero a nuestro foro del Acuerdo Nacional, que representa la sociedad, el Estado y los partidos políticos, y después están aquí representantes de la mesa de concertación, ¿no? Que está llevando esto a casi 600 puntos del país para empezar a discutir una preimagen de futuro. O sea, nuestra preimagen es esta. Perú tiene vigente ahora un plan al 2021, que fue aprobado el año 2011, y tiene una visión y tiene unos objetivos, se basa en las políticas del Estado, del Acuerdo Social. Es una cosa diferente que tiene Perú. Perú tiene un mecanismo que se llama el Foro del Acuerdo, que establece políticas de Estado. Entonces no las hemos cambiado, nos hemos basado en el plan bicentenario vigente al 2021, con las políticas de Estado vigentes y con una visión. Pero claro, en esa época no había Agenda 2030. Entonces, lo que se ha hecho es un ejercicio y se ha llevado a este foro para que dialoguen. Ese es nuestro mecanismo. Entonces nos estamos preguntando qué mecanismo. El mecanismo nacional es uno donde está sociedad, Estado, partidos políticos. Por ejemplo, el presidente del Poder Judicial que estuvo acá es parte de ese mecanismo, como es el Congreso y los demás. Sí nos interesa resaltar ese mecanismo porque es con quien dialogamos a nivel nacional. Pero ese mismo mecanismo simplificado está en estas mesas de concertación, que también, todo esto se creó el año 2000, 2001, 2002, ¿no? El Foro del Acuerdo. Hay estas mesas que son espacios de sociedad y Estado. Tenemos 26 departamentales y después unas 600 entre provinciales. Perú tiene provincias y tiene distritos muy chiquitos, pero ¿no? En esas mesas se está empezando a decir, oye, ¿les parece que esto resulta razonable o no? ¿Qué cosa es la adaptación a esos territorios de una imagen compartida? La imagen nuestra empieza diciendo, al 2030 toda persona puede alcanzar su potencial, y eso ya es que ninguna persona sufra daño al máximo de su potencial humano por causas que pueden ser evitadas. Esa no es la situación actual, ni en el Perú ni en muchos de los países, ¿no es cierto? Podemos tener de temas de violencia, desde accidentes de tránsito inútiles, ¿no? Contaminación que nos está dañando y por lo tanto te baja el potencial. Pero en el caso de nuestros niños, todavía tenemos a casi la mitad de nuestros niños con anemia. Y eso es el cerebro no formándose correctamente 700 conexiones por segundo en un niño menor de 2 años. Eso es daño, eso es pérdida de potencial. Pero ese no es el único aspecto, esto lo tenemos con indicadores, más adelante pueden ver algunos preindicadores sobre eso, pero eso está basado en que nos adaptemos al cambio climático, que es la segunda, que consigamos empleo adecuado, y esto es gestión de riesgos también, esto es todo Sendai metido aquí, París y Sendai juntos, diciéndole, ya ver en tu territorio específico, en tu cuenca, en tu ecosistema o en tu provincia, ¿qué significa esto? ¿Qué significa sector por sector generar empleo mejor? Producción y productividad, ¿no es cierto? Y que la sociedad sea más pacífica y que tengamos una gobernanza adecuada, y lo mismo a nivel internacional esperamos, esas son las alianzas. Eso es lo que estamos tratando ahora, hay un proceso ahora de diálogo, ¿no? Que tomará quizá 1 año o 2, lo que esperamos es llegar al 2020, con que esto sea aprobado en este foro que tenemos de Sociedad, Estado y Partido Político y nos genere una nueva visión. Con esa visión vamos a actualizar las políticas de Estado y las políticas y el plan estratégico será 2030 o probablemente va a ser más, porque ya hay participantes que nos han dicho, oye, ¿por qué no 2050 o más? Eso estamos abiertos a eso y estamos escuchando. Ahora, ¿cómo hacemos para el seguimiento? Esto que ustedes, hay 2 aplicativos que están disponibles en la página de ese plan. Quizá yo preferiría entrar
Este es el que muestra los planes operativos. Han hecho un enorme esfuerzo las entidades públicas, esto no había antes, y han hecho un enorme esfuerzo. Ya tenemos a los 19 ministerios, los 26 gobiernos regionales, los 11 autónomos, incluyendo al Poder Judicial, registrando en el sistema, ya está su plan de 2018, en marzo de 2018 tienen que tener 2019. Pero este, que es un aplicativo compartido con el Ministerio de Economía, permite entrar por muchas preguntas: ¿en qué gasto? ¿Cómo gasto? ¿De qué fuente? Pero ¿en qué? ¿Dónde se gasta? Que dice ahí departamento. Yo puedo entrar y me abre todos los departamentos del Perú. No sé si ustedes tienen preferencia por alguno, pero lo que hemos hecho con el MEF es que compartimos diariamente la base. Ojalá que cargue. Si no carga ya les cuento cómo es. Pueden entrar, me gustaría que entren en estos días. Si no pueden entrar me avisan. Si no pueden entrar también les podemos repartir unos cuantos papeles más. No carga, ¿no? Sí carga. Estas son las consultas. Ahí está entrando a la consulta de nuestra página web. Aparecen estas dos. Entramos por departamento. ¿Y entraste por departamento? No, sí entra. Está adentro. A ver, ¿cuál? No sé. ¿Hay alguien que conozca un departamento de Perú para poder hacer una prueba real? No. Piura. Y a Piura, y yo puedo pedir la provincia, y ahí en Piura hemos tenido casos, ¿no es cierto? Al principio decían que había sequía en Piura a principios de este año, y fue sequía, una enorme sequía, y en eso empezó a llover. Y la primera provincia fue Paita, ¿no es cierto? Pero ahora el problema está en Piura mismo, la ciudad de Piura, allá arriba. Miren ustedes esos montos. Yo puedo decir, a ver, en Piura, ¿qué niveles de gobierno están interviniendo? Y son los tres. En el caso de Perú, el nivel nacional interviene, el nivel departamental, regional interviene, y el nivel local interviene. Entonces, para articular realmente la suma de los planes operativos en un territorio, deberíamos saber, en una provincia podemos tener de nuestras 25 funciones del Estado, 20 operando en ese territorio, pero 60 o 70 entidades operando. Las funciones del Estado. Finalmente, en el caso de Perú tenemos, uno, sistemas de información como este, que se basan en que el Perú es un país unitario, entonces no tenemos, lo discutíamos con Argentina, ¿no es cierto? El nuestro sí permite, cuando tienes estados y eres federado no puedes, ¿no es cierto? Pero esto que acá ven, cuando uno habla con un alcalde, con este alcalde, por ejemplo, y uno le dice, tú tienes, ustedes ven esos montos que dice PIA, PIM, después les explico, pero ese es el presupuesto disponible. Él tiene 500, pero el total de la provincia tiene 3.900 millones disponibles ahora. Entonces, te das cuenta, en ese territorio hay 3.900, pero una autoridad provincial solo ve su parte. No, tiene que ver todo. Con esto ya puede ver todo. Puede subir y la vamos a mostrar solo por función, es decir, las funciones en el territorio debería ser nuestra discusión, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, yo puedo entrar a esa misma provincia y preguntarme qué función. Ah, no. Hagámoslo con cualquiera porque si no, no va a alcanzar el tiempo, ¿no? Ya bueno. Yo puedo entrar por función y lo que van a notar ustedes es que ese mismo análisis, este es un cubo enorme, y aparecen, estas son nuestras funciones. Entonces, agropecuaria, pesca, está la legislativa que no aparece, todo eso lo tienen, está disponible en la página web, pero yo podría entrar a una función como agropecuaria, por ejemplo, y ahí, ¿se dan cuenta? Ahí puedo saber, ¿están los 3 niveles operando en agropecuaria? ¿Sí o no? ¿Y para qué están? Por ejemplo, tenemos una cosa en el MEF que se llama categorías presupuestales. ¿Puedes entrar? ¿Qué cosa se hace con esa plata? Estas cosas, ¿no es cierto? Mantenimiento o atención de emergencias o aprovechamiento de recursos hídricos. Entonces yo puedo seguir entrando y preguntarme quién está trabajando en cualquiera de esos. Y pon nivel de gobierno en cualquiera. Otra vez, si ven es un cubo de información, yo voy a poder entrar entonces a la función tal en la provincia tal. Eso queremos irlo mejorando y pedirle que con eso se mejore. Nuestra Constitución tiene un mandato de una cosa que se llama planes de desarrollo concertado. Entonces vamos a tratar de ir en los siguientes años, para el 2020 espero, con una visión concertada que ya tiene alineamiento al 2030, a discutir casi provincia por provincia, cómo construimos información para actualizar un plan, será 2030-2050. Gracias. Gracias, presidente. Difícil sacarle la roja al anfitrión, pero no hubo remedio. Vamos a continuar con Álvaro García de la OPP de Uruguay.
Bueno, muy bien, buenos días para todos y para todas. Un verdadero gusto estar acá compartiendo estas reflexiones que, como se decía anteriormente, creo que lo más importante es obtener un aprendizaje conjunto de aquellos que lo han hecho primero, de aquellos que lo han hecho mejor o no, de aquellos que se han dado la cabeza contra la pared y bueno, algunos que de repente venimos detrás en algunos procesos, poder también aprovechar eso y en otros casos mostrar lo que hacemos. Muchas gracias. Yo he preparado una presentación, pero dado un poco el tenor de lo que se viene dando, y aprovechando que lamentablemente no voy a poder estar los 3 días aquí por algunas tareas urgentes, que por suerte algunas tienen que ver con el largo plazo, que me esperan en Montevideo, dar un pantallazo general de lo que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en Uruguay, una oficina que forma parte de la Presidencia de la República. Es una figura un poco extraña porque no es un ministerio, pero el director tiene jerarquía ministerial y formamos parte del Consejo de Ministros. Es una oficina creada hace 50 años en la Constitución del 1967 y surge como consecuencia de unas iniciativas de principio de la década del 60 encabezadas por Enrique Iglesias en Uruguay, la CIDE, la Comisión de Desarrollo Económico, que fue la primera instancia que existió en mi país de mirada a largo plazo. Eso convocó a una serie de profesionales, economistas jóvenes en aquel momento, una década compleja, en la cual se establecieron determinados lineamientos de largo plazo. A lo largo de estos 50 años, o más de 50 años, se fue perdiendo ese primer apellido de la oficina, el planeamiento, que tiene en su propia impronta los años 60, ¿verdad? El planeamiento, y retomamos esa tarea a partir del año 2008 en una iniciativa que existió en el primer gobierno de Tabaré Vázquez de Mirada Uruguay Tercer Siglo, y a partir de este periodo de gobierno, el segundo mandato de presidente Tabaré Vázquez, con la creación de la Dirección de Planificación en la propia OPP, tratando de darle al Uruguay esta instancia sistemática y permanente de reflexión sobre el futuro que no existía. Es así que, por ejemplo, en esa Constitución del 67 se creó el presupuesto por programas. Y aquí se hacía una pregunta que creo que es clave: ¿cómo enganchamos, cómo cambiamos el presupuesto a partir de la planificación? Que creo que es la gran pregunta, ¿verdad? El gran objetivo de la planificación es cambiar las cosas. Y esas inercias presupuestales que creo que todos los países tenemos, todo es imprescindible, nada se puede cambiar, siempre hay que agregar más plata. Bueno, ¿cómo hacemos para cambiarlas? Y creo que la apuesta es esa visión de largo plazo, hacer tan evidente los cambios que hay que hacer en el largo plazo que sea muy difícil políticamente tomar acciones diferentes en el corto. Me parece que esa es la gran apuesta. En mi país se creó hace 50 años el presupuesto por programas, nunca se aplicó. Solamente hace 10 años se crearon las áreas programáticas, es decir, agrupaciones por concepto superiores a lo que son los ministerios en sí mismos. Y tenemos un análisis de ello. De hecho, hoy es pública toda la información, por supuesto, y estamos vinculando esas áreas programáticas con objetivos estratégicos a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, quería comentarle 3 innovaciones importantes o procesos que está recorriendo el Uruguay en los últimos años relacionados directamente con la temática del seminario. Uno de ellos es la descentralización o municipalización de nuestro país, que es un proceso como su nombre lo indica, que lleva su tiempo. Y los otros 2 son iniciativas de este periodo de gobierno. Una ya la nombré, la Dirección de Planificación, generar una mirada sistemática de largo plazo, y el otro es el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, que no es otra cosa que una ley que aprobó el Parlamento el año pasado, de un ordenamiento del rol del Estado a favor de el vínculo con el sector privado en la transformación productiva y la competitividad. Así que pasemos por ellos. Bueno, Uruguay, ustedes saben, es un país pequeño, somos 3 millones y poco de habitantes. Y aquí un poco la cadencia del primer punto de la descentralización. En el año 1935, y todavía está vigente, la Ley Orgánica de los Departamentos, son 19 departamentos. En una reforma constitucional en el 96 se decide poner constitucionalmente el impulso de las políticas de descentralización, pero hubo que esperar hasta el año 2009 para poder tener una primera ley de descentralización y la creación de los municipios. Ahí fueron 87 en ese momento,
Y ahora en 2017 acabamos de aprobar las directrices nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible vinculado con esta nueva realidad municipal. 3 niveles de gobierno entonces, nacional, 19 departamentos y hoy 112 municipios. Fuimos el último país en América Latina en comenzar este proceso y estamos en el trabajo de la necesaria articulación institucional para la construcción de un modelo de desarrollo, que, por ejemplo, tiene entre otras instituciones el Congreso de Intendentes, que es la reunión de los 19 intendentes departamentales, cuyo vínculo con el Gobierno Nacional es a través de nuestra Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Somos quienes administramos todos los aportes de fondos nacionales a cada uno de los gobiernos subnacionales, a través de lo que dice allí de la Comisión Sectorial de Descentralización, quien administra esos fondos. Aquí tenemos un mapa de municipios al día de hoy. 31% de la superficie ocupada por municipios, 71% de la población afectada, 112 de los mismos. Con escasas potestades aún, financieramente no son ordenadores de gasto, tienen que pasar los dineros por el gobierno subnacional, por lo tanto nosotros estamos seguros que se van a seguir agregando leyes en el futuro que vayan determinando la mayor autonomía de los municipios a medida que estos vayan generando sus propias capacidades, porque como dice ahí, la debilidad para la articulación de las políticas en los distintos niveles depende de la heterogeneidad enorme que existe en cada uno de estos municipios. A veces hablamos de ciudades o de pueblos de 500 personas, ¿verdad? A veces hablamos de barrios o varios barrios de Montevideo con 200.000 personas en un solo municipio. Son realidades muy distintas. Así que en esto, en el pasaje de un enfoque de gobierno, un enfoque de Estado, venimos realizando desde la oficina un trabajo sistemático y hoy podemos hablar que cada uno de los 112 municipios tienen planes estratégicos para este periodo de gobierno. Son sencillos, pero se habló de planificación estratégica en cada uno de los rincones del país y se logró bajar a papel eso, estableciendo planes operativos anuales que, bueno, aterricen ese plan estratégico más general. Esto ha permitido resultados concretos a nivel de cada uno de los municipios y es una política de trabajo permanente. En segundo lugar, les comentaba sobre la Dirección de Planificación y la mirada 2050. ¿De qué modelo? De un modelo que está muy en línea con los objetivos de desarrollo sostenibles, de un modelo que tenga una mirada equidistante de lo social, de lo ambiental, de lo económico, de lo cultural, una mirada permanente a todas las dimensiones. Hemos pasado en América Latina épocas en las cuales solo lo económico prevalecía y parecía que a caballo de lo económico se iban a solucionar el resto de los problemas. Hemos pasado en América Latina también, en mi país por ejemplo, tenemos una matriz de protección social importante y muchos ciudadanos creen honestamente que se puede ir infinitamente adelante sin una mejora, un fortalecimiento de la economía que sostenga esos niveles de protección social para que justamente sean sostenibles. La dimensión ambiental, de la cual todavía hablamos menos de lo que deberíamos hablar. Hemos participado de un foro de economía circular, en mi país se está empezando a hablar de eso, recién en este momento. Tenemos por suerte la generación en energía, hemos avanzado muchísimo. Hoy en día, cada día en Uruguay, la generación eléctrica es prácticamente 100% energías renovables, entre hidráulica y eólica. Ha habido un avance importante y eso, pero también con diferentes ritmos. Pero ¿cómo va a ser la producción del futuro? De esa economía lineal a la economía circular, en la cual ya tenemos que pensar antes de poner un insumo material en un proceso, cómo va a salir del mismo. Entonces, en concreto, en la Dirección de Planificación tenemos un mandato para 2019 de tener una perspectiva con una visión Uruguay 2050. Estamos trabajando en 10 complejos productivos concretos, estamos trabajando en materia poblacional, con apoyo de trabajo de CEPAL que nos están sirviendo de soporte importante, con 3 ejes transversales, género, territorio y cultura, cosas a veces de las que se habla poco, no de género y territorio en Uruguay, pero sí de cultura. El cambio cultural es un cambio clave en todos los procesos de desarrollo y bueno, estamos mirando con buenos ojos los
la mirada del buen vivir de algunos de los países hermanos, porque creemos que siendo la última generación, como se dice muchas veces, con posibilidades de cambiar las cosas como han sido hechas hasta ahora, es importante considerar todas las dimensiones y la cultural es absolutamente fundamental. Creación de una estrategia de desarrollo al 2050 con un sistema de monitoreo. Estamos pensando en 3 etapas. Una más difusa, 2050, con técnica de prospectiva, una más concreta, con planes nacionales de desarrollo concretos, como fue el Plan Nacional de Energía, como va a ser el Plan Nacional de Competitividad y Transformación Productiva que vamos a presentar ahora en noviembre, como es un Plan Nacional de Infraestructura 2030 que tenemos creado. La mayor cantidad de planes de desarrollo posible, ¿para qué? Para enganchar con los presupuestos quinquenales de cada periodo y que condicionen de alguna manera o que den una visión más amplia para lo que decíamos al principio, para que políticamente sea más difícil apartarse de esas tareas necesarias, pero a veces postergadas por las urgencias de cada uno de los momentos. Esto ya lo dije. Y aquí voy a poner un ejemplo, porque hemos visto que la planificación, como se decía recién, los indicadores pueden ser promedios nacionales, pero la mirada de territorio es absolutamente insolayable. Estamos haciendo varias experiencias, una de ellas es una visión 2050 en Tacuarembó. Le digo para los que no sabían, es la ciudad a 400 kilómetros de Montevideo donde nació Gardel. Esto no pretendo generar polémica ni con argentinos ni con franceses, pero está ampliamente demostrado, obviamente, lo digo de mi condición de uruguayo. Tacuarembó, una zona de menor desarrollo relativo por circunstancias históricas y que por eso fue elegido como territorio, y estamos generando un proceso con academia, con los 3 niveles de gobierno, con sector privado, que es bien interesante y que va a brindar esa visión 2050 a nivel de territorio. También lo estamos haciendo en otros territorios. Uruguay tiene algunas ciudades que tienen un pasado industrial floreciente, de industrias que han sido exterminadas. Por ejemplo, la industria textil, aquellas grandes fábricas textiles basadas en el recurso de la lana, con miles de obreros muchas veces. Bueno, y es necesario trabajar desde el punto de vista de prospectiva con la sociedad civil para cambiar ese imaginario, ¿verdad? Porque ese imaginario ha sido fuerte y sigue presente. Por último, le voy a nombrar la tercera innovación sobre la cual tenemos muchas expectativas, que es el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad. Es una nueva institucionalidad para mejorar el fomento al desarrollo productivo e innovador. Es un ordenamiento del absoluto convencimiento que tenemos de un rol activo del sector público a favor del desarrollo productivo, trabajando con el sector privado, o sea, siempre decimos zapatero a tus zapatos, cada uno en sus áreas, y hemos realizado un ordenamiento de este estilo. Un nivel político de decisión con un gabinete ministerial en el cual participan Ministerio de Economía, de Industria, de Ganadería, de Agricultura, de Turismo, Ministerio de Educación y Cultura, Medio Ambiente, todos aquellos relacionados con el desarrollo económico. Este gabinete define transversalmente objetivos, políticas y estrategias. Existe una secretaría que está en nuestra oficina, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es la que dinamiza, la que organiza, la que convoca, la que administra los temas. Y en tercer lugar, existen 10 agencias, cada una especializada en un rol diferente de apoyo a la transformación productiva y la competitividad. ANDE, para las políticas para las micro, pequeñas y medianas empresas. ANI, investigación e innovación. Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. INEFOP, capacitación para trabajadores y para pequeños empresarios. El LATU, Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Uruguay 21, nuestro relacionamiento con el mundo, fomento de exportaciones y recepción de inversiones, etc. INACOP, Economía Social, que son las agencias ejecutoras de las políticas. Estas agencias tienen presencia a nivel nacional y ya hoy están coordinando fuertemente sus acciones a favor de las necesidades que aparecen. En definitiva, 3 niveles de gobierno, más el Plan Nacional de Desarrollo, más el sistema, nos brindan a nosotros una visión
por lo menos optimista de futuro acerca de que estamos en un plan ordenado para llevar adelante tareas que el Uruguay necesita. No tengo más tiempo, ¿no? Bueno, entonces en alguna pregunta después hablamos de que hay un gran ejemplo de planificación exitosa en un país que tuvo la gloria en el fútbol y después fuimos la aristocracia venida menos durante 50 años, que es el proceso del maestro Tavares, que ayer tuvo su éxito, que trabaja con planificación a multinivel, a todas las divisionales, y que ha permitido en números concretos tener resultados realmente muy buenos. Muchas gracias. Les cuento una curiosidad, pero no les voy a explicar por qué, pero en el campeonato interno de fútbol de salón que tenemos en CEPAL, uno de los equipos se llama Tacuarembó y se atrevió a ganarnos en la última fecha al ILPES, así es de que tenemos tiempo para preguntas, comentarios, les ruego ser específicos y precisos para que los expositores las puedan recoger y hagamos al final una ronda de conclusiones, así es de que... Buenos días. Tenía una consulta a Miguel Ángel Noir. El Plan Catán 32, ¿no?, y la Agenda 2030, en el Informe Nacional de Progreso que hizo Guatemala, en el High Political Forum, tú lo señalabas acá, se vieron la obligación de priorizar. O sea, de las 169 metas, escogieron 129, y de todos los indicadores, más o menos el 45% de indicadores. Mi consulta es por el procedimiento, es decir, cómo lo hicieron, qué elementos tuvieron sobre la mesa a la hora de tomar esa decisión que es distinta, ¿no?, a la idea de que la implementación es completa, pero la realidad es distinta siempre al mapa, ¿no? Entonces, me gustaría conocer el proceso interno que tuvo Guatemala para tomar esa decisión, que fue bien recibida en el High Political Forum y completamente comprendida, son las realidades que tienen los países. Sí, gracias. Al secretario de Guatemala, por favor. Sabemos en este mundo globalizado que nuestras poblaciones ya están en otros países y mantienen una permanente vinculación con el país de origen. Guatemala, por ejemplo, tiene una gran población y creo que participa directamente en lo que es el desarrollo y la planificación, indirectamente pienso, y es una opinión muy personal, en su país. ¿Cuál ha sido el rol que ustedes han planificado respecto a esas poblaciones que tienen, especialmente en el país del norte? Gracias. Buenos días. Para el secretario de Guatemala, quisiera preguntarle sobre qué niveles de avance han tenido con relación a establecer esta relación de política plan-presupuesto, que entiendo se viene desarrollando alrededor de Catún. Se hablaba hace un rato de que tenían algunas dificultades para todavía trabajar esa relación, básicamente en relación al plan y al presupuesto, o cómo hacer del presupuesto un componente del plan, y no al revés como viene sucediendo en otros países, donde al final el plan termina siendo una especie de componente del presupuesto y es el Ministerio de Economía el que al final de cuentas, en muchos otros países, las que termina orientando no solamente el gasto, sino distorsionando los objetivos territoriales. En esa línea, también quería preguntarle sobre los componentes relacionados al desarrollo de la economía. Entiendo de que hay algunos esfuerzos en algunas regiones, en algunos departamentos, de trabajar los consejos de competitividad, que son también esfuerzos que se vienen trabajando en nuestro país, en Perú. Pero donde la competitividad es entendida
no como la construcción de factores para el desarrollo competitivo de la región, sino como un instrumento para potenciar determinadas cadenas productivas. Yo no sé si por ahí también está orientada la política de planificación en Guatemala, o la está entendiendo como por ejemplo lo ha expresado el representante de Uruguay, ¿no? Para el representante, señor Huatas, ¿no? Quería una reflexión de la perspectiva democrática. Han hecho mención a los análisis horizontal y vertical, pero hay algunos actores que son, digamos, cargo de confianza, ¿no? Y para tratar de involucrar a la ciudadanía, entendía yo de que el carácter democrático de la selectividad de estos actores es decisivo, ¿no? Entonces, quería su comentario, ¿no? ¿En qué sentido la perspectiva de la elección democrática de los actores que se van a alinear horizontal y verticalmente podría influir en el éxito de estos alineamientos horizontales y verticales? Buenos días, vengo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. La pregunta va para los diferentes ponentes. En el caso peruano, las palabras planificación, articulación y participación están muy impregnadas en el discurso y en la agenda pública, ¿no? Y van usualmente de la mano. Sin embargo, desde el sector al que yo pertenezco, vemos que aún hay un gran desafío para verdaderamente hacer operativa esta triangulación. ¿Cómo logramos en la realidad, más allá de los procesos de planificación que bien han presentado los tres representantes de los distintos países, un aterrizaje real de esa planificación multinivel, multisector, participativa y articulada, que a nivel operativo verdaderamente pueda tener un asidero en la realidad y pueda ser implementada? Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Helga Valdivia, Ministerio del Ambiente, Perú. Una consulta para todos los expositores, ¿no? que nos visitan esta mañana. Se ha mencionado que todo lo que planificamos tiene un impacto en el territorio. En el caso peruano, el tema del ordenamiento territorial y el tema del desarrollo urbano, la gestión urbana, pareciera, porque no está definido aún en términos prácticos cuáles son las acciones a desarrollar de manera prioritaria. Y de esa misma manera, me gustaría saber, en el caso de Guatemala y de otros países, cómo han abordado este tema, ¿no? Por ejemplo, en el país hace poco se ha actualizado el reglamento de organización y funciones del Ministerio del Ambiente, que asume como una nueva función el ordenamiento territorial ambiental, ¿no? ¿Cuál sería entonces la función del ordenamiento territorial ambiental, la función del acondicionamiento territorial, la función de la gestión urbana, la función de la gestión del riesgo de desastre, o la función de la biodiversidad climática, entre otros procesos que hemos hablado el día de hoy, para poder lograr esa articulación y ese enfoque, digamos, integrador del desarrollo sostenible, ¿no? No solamente lo hablo en el caso de Perú, sino cuáles son esas lecciones que ya se han identificado en estos países que forman parte del evento de estos días, ¿no? Gracias. Buenos días con todas y con todos. La pregunta es para el señor Abugataz. En el Perú, en el marco, digamos, de la planificación y mirándolo desde la articulación, intergubernamental, me llama mucho la atención el tema de las mancomunidades. Quisiera saber de qué manera se plantea el trabajo de la planificación, considerando las mancomunidades a nivel local, a nivel provincial o como gobiernos locales. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Creo que vamos a dejar por acá las preguntas
son sustanciosas y difíciles, me alegra no estar en la posición de ninguno de ellos, pero tendremos la posibilidad de escuchar sus reflexiones finales en el orden en que usamos la palabra, así de que comenzamos con el secretario Moir, por favor. Gracias, voy a tratar de responder lo más concreto posible porque creo que es profundo. Bueno, proceso de priorización. El proceso de priorización nos ha llevado a que la Agenda 2030 es una agenda muy ambiciosa y multidimensional. Y cada uno la ve desde la posición en que su país está en función de su proceso de desarrollo. O sea, la óptica, para unos, los ODS son un salvavidas o una excusa para sentarse a platicar sobre desarrollo de los países. Y para otros es una oportunidad para hacer negocios en los países donde ya transitaron, trascendieron a países que están ya desarrollados, pero lo que ven es una oportunidad para seguir creciendo. Pero nosotros en la mayoría estamos para reducir brechas y para tratar de mejorar condiciones de vida. Entonces definitivamente no vamos a alcanzar todas las metas, estamos conscientes que hay muchas brechas por cerrar, entonces lo que debemos hacer es cuáles son esas prioridades nacionales que no son negociables, que son impostergables, y para nosotros la primera prioridad es reducir la pobreza en el país. Y eso implica que se debe hacer un gran esfuerzo por concentrar o intensificar, porque no estamos hablando de focalizar, sino de intensificar en ciertas áreas. Eso no quiere decir que no se atienda a lo demás. Pero entonces, digamos, hay procesos de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Y qué vamos a hacer en el futuro cuando ya hayan generado condiciones? De esa cuenta, entonces, nos colocamos en un proceso primero de hacer una priorización con criterios de participación de todos los actores y sectores corresponsables del desarrollo. Y en ese tema de diálogo dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a priorizar? Y salió una priorización inicial que para mí sigue siendo mucha, porque cuando ya es más de 10, pues ya no es prioridad. Entonces, pero reducimos metas a 129, nos quedamos solo aproximadamente con 200 indicadores, siempre atendiendo los 17 objetivos, y empezamos a hacer un inventario de las líneas bases que teníamos para ver cómo lo íbamos a medir. Pero cuando decimos qué vamos a hacer en el corto y mediano plazo, empezamos a ver y analizar que todo análisis nos lleva al mismo lugar, que tenemos grandes brechas sociales que reducir, y por lo tanto entonces iniciamos un proceso que por cierto muy interesante, que hemos estado aprendiendo conjuntamente con el ILPES, CEPAL, que hemos tratado de hacer una jerarquización de las metas. Y ese proceso de jerarquización y ese análisis nos ha llevado a crear una metodología que consiste en establecer cuáles son los nodos y los eslabones más importantes para poder concentrar cuáles son aquellos grandes temas que deben ser sujetos de financiamiento para el desarrollo. Y sobre esa base entonces están los prioritarios, los que son puentes, que es para poder hacer estas relaciones en estas prioridades, y todo lo que se refiere a la base que va convergiendo para generar esas condiciones de poderlo realizar. Y al final lo que vamos a concluir es de que vamos a tener aproximadamente 10 temas que están alrededor del desarrollo del país. Y esos 10 temas están muy específicos para poder entonces crear una ruta de desarrollo para los próximos 15 años que tiene el plazo ya 13 años que tiene de plazo la Agenda 2030, y poder entonces definir y asignar responsables y corresponsables desde la institucionalidad pública para el cumplimiento de metas que quedan establecidos a partir de nuestras propias líneas basales, y cuál es la meta que nosotros mismos nos vamos a poner para el 2030. Que no vamos a lograr reducir muchos indicadores y no vamos a avanzar mucho probablemente, pero sí vamos a iniciar en un proceso de desarrollo que va direccionado y que tiene un objetivo de mediano y largo plazo.
Eso es con el tema de la jerarquización, creo que eso es importante para poder concentrar esfuerzos, porque si no el esfuerzo va a ser muy disperso y el que le tira todo no le pega nada. Ese es el tema. Segundo, la planificación para en el país del norte de nuestros conciudadanos. Lo tengo que decir, si Estados Unidos estornuda, en Guatemala nos da neumonía. Es una economía que depende de la economía de Estados Unidos. O sea, nuestras remesas alcanzan hasta el 12, ya va rascando el 13% del PIB en Guatemala. Y entonces, y todo es por temas de remesas familiares que llegan al país. Y la planificación que hemos tratado de estar desde la CGPLAN, tratando de ver desde el Estado, es cómo logramos capitalizar esa inversión que pueda venir producto de las remesas con las familias para poder generar condiciones de desarrollo a nivel territorial en los principales departamentos que son expulsores. Esa es, a términos generales, una planificación que estamos tratando de enfocar para poder aprovechar ese recurso y lograr con esa política ahora que tiene de regresar y a nuestros compañeros migrantes, poder también generar condiciones de inversión y de trabajo para cuando vuelvan, ¿verdad? Es una política de expulsión y que nosotros naturalmente tenemos que estar preparados para poder recibir a toda esa fuerza laboral que por esa misma razón fue que emigró a Estados Unidos, por no haber condiciones para poderlo realizar. Pero hay algunas metas que están establecidos en tema de migración para poder ir resolviendo en el corto y en el mediano plazo. Pero por ahí va la tendencia a lo que queremos realizar. Tercero, la política plan presupuesto, miren, ese es un tema complicado para todos los que estamos aquí, no es un tema, cómo logramos que esas prioridades de las que estamos hablando se garantice su financiamiento. Y pasamos después de que nuestro presupuesto sí es por programas, pero aún así hay una rigidez presupuestaria. Y esa rigidez presupuestaria ha provocado de que el presupuesto cada vez se vaya reduciendo porque existe la mala práctica de que se asignan a veces por ley ciertos porcentajes para ciertos sectores. Y eso se va comiendo el presupuesto y al final la capacidad de maniobra que tiene el gobierno central para poder colocar plata en las prioridades cada vez es más pequeña, y sobre todo Guatemala, que tiene el presupuesto más pequeño de América Latina. El punto está en que hay experiencia ya exitosa en el sistema de consejos de desarrollo donde se ha quitado la discreción de asignación fiscal. Se han definido claramente los criterios de asignación fiscal sobre los cuales se prioriza en función de territorio, en función de población, en función de brechas e indicadores para poder hacer la distribución. Y de esa forma hemos logrado, de una ley que nació en el 2002, en el 2012 logró madurar, y por primera vez le dimos vuelta a una política de inversión en infraestructura de obra gris, de la cual era un nido para la corrupción, transformarla y lograr capitalizar recursos, aunque pocos, para priorizar en este momento agua y saneamiento, salud, educación principalmente. Entonces la cartera que va a territorio, el 96% está priorizada en esos aspectos. Y hemos logrado hacerlo más hemos tenido más éxito en la planificación vertical que en la horizontal, porque la vertical, nuestras unidades ejecutoras son las municipalidades, y entonces ha logrado llegar con esos criterios. Hubo mucha resistencia política, sí, porque era parte de los negocios la obra gris, pero ahora esa es la prioridad y sobre esa el sistema ha funcionado en sus distintos niveles, y al final el último nivel garantiza que lo que se planificó abajo sea programado y ejecutado. Entonces, si algo viene mal desde abajo, lo que hace es de que se regresa y no se aprueba y se rechaza la inversión, y CGPLAN tiene la puerta para decir qué proyecto va y cuál proyecto no va. Y eso se ha logrado consolidar porque tiene un carácter vinculante. Eso me lleva a responder la siguiente pregunta. Tenemos que transitar de una planificación indicativa a una planificación taxativa, porque
la mayoría de las oficinas de planificación no nos hacen caso, porque uno, no tenemos la plata, y segundo, entonces, ¿cómo logramos, perdonen en buen chapín, pegar el palo a las unidades ejecutoras de gobierno central para que realmente ejecuten, coloquen el dinero, lo programen y lo ejecuten en las prioridades nacionales? Y eso es lo que tenemos, hacia eso vamos y hacia eso debe lograrse realizar. Y así es como pasamos entonces del discurso a hacer hacerla más operativa y aterrizar la planificación. Es el medio que podemos realizar, porque el tema es lo que decía el colega. Si uno no tiene el dinero, uno planifica perfectamente. Y aquí nosotros podemos hablar de sueños y aquí ya todos somos unos países maravillosos. Pero al final, quien tiene la plata es donde la pone, y entonces, pero esa discrecionalidad hay que romperla, ¿verdad? El Ministerio de Finanzas o de Hacienda a veces, o Economía, terminan asignando realmente los techos presupuestarios, pero realmente debe existir el concepto básico. Planificación debe decir en dónde, y finanzas debe pagar. Esa debería ser la ideal. El tema es de que eso no sucede, pero tenemos que hacer esa legislación que vaya. Voy terminando con los temas de los encadenamientos productivos, perdonen el tiempo, pero los encadenamientos productivos también lo tenemos anclado al sistema de consejos de desarrollo, donde se discute a nivel departamental, y una ley de competencia que está en proceso para poder generar esas condiciones que efectivamente van enfocados a los encadenamientos productivos, porque hemos apostado y creemos que lo mejor para dinamizar la economía territorial pasa por el emprendimiento, el desarrollo y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas para generar el tema del autoempleo y poder ir consolidando y dando oportunidad a poder resolver el problema de la inversión, porque es difícil atraer la inversión, es difícil generar esas condiciones que hasta el momento se dificultan mucho por diversas razones para poderlo realizar, pero el desarrollo endógeno creo que es muy importante, y estamos apostando a que a través del programa de competitividad que tenemos en Guatemala anclado al Ministerio de Economía puedan generarse esas oportunidades. Y finalmente el tema urbano, de lo urbano rural, el ordenamiento territorial, la parte ambiental, la planificación territorial. Sugerimos de que el ordenamiento se haga con enfoque de cuenca. Es un tema complejo, difícil. Hay tendencias, hay dicotomía entre lo urbano y rural, esa interdependencia aún sigue siendo pendiente en nuestro país para poderlo determinar, pero sí hay una tendencia de urbanización en el país, aunque nosotros tenemos 23 comunidades lingüísticas diferentes y un área rural y pueblos muy arraigados, consideramos de difícil llevar servicios por la dispersión territorial, pero sin embargo consideramos de que eso es algo inevitable, pero que debemos hacer ciudades intermedias a partir de las cuales deben irse generando condiciones para proveer servicios locales y poder trabajar directamente con las municipalidades, los gobiernos locales. Déjele el ordenamiento territorial a los gobiernos locales y con políticas integrales desde el nivel central para poder llevar descentralizadamente recursos a nivel territorial para que los gobiernos locales lo puedan ejecutar, porque es al final el lugar donde la piedra le aprieta en el zapato. Es al final el gobierno local el que está de frente con las necesidades del pueblo y ahí es como debe priorizarse. Así es de que si no logré resolver todas las preguntas, pues espero haber generado más preguntas, pero lo importante es de que debemos estar concretos en que nuestros presupuestos son muy limitados y lo que tenemos que hacer es lograr intensificar aquellas áreas donde tenemos mayores brechas, porque es donde mejor podemos ir reduciendo para empezar. Muchas gracias. Sí, no voy a contestar a todas, además los que han preguntado son peruanos, así que me pueden buscar directamente.
pero sí voy a tratar de sintetizar a través de la última pregunta y partiendo de lo que dijo Miguel Ángel Moir. En nosotros también, conocer Cuenca, ecosistema, territorio primero, y después tenemos nuestra demarcación política. En el caso de Perú son 26 departamentos, 196 provincias al interior de esos y 1.500 distritos, algunos tan pequeños que son con menos de 200 habitantes, un distrito. Y acá en Lima tenemos un distrito de más de 1 millón de habitantes. Entonces, esa dispersión, quito 1.000 porque no tienen escala económica. Pero, ¿qué está pasando con esto? Yo diría, ¿cuáles son los mecanismos? El que se ha mencionado de mancomunidades sirve en cualquiera de los tres y es un mecanismo que está empezando a funcionar. Serviría, acá estuvo con nosotros, lamentablemente se fue el secretario de descentralización de la presidencia del Consejo, con él trabajamos esto con los gobiernos regionales y con la NGR. Entonces, en este momento hay unas 5 grandes mancomunidades que agrupan de distintas maneras a los 26. Eso no lo voy a relatar ahora, pero ¿qué ha pasado? Yo he estado el día 5 en Ica con una reunión promovida por una de esas 5. ¿Qué está haciendo el que ahora es el coordinador? Yo le pedí, organícense, y la organización ha sido, él coordina a todos los responsables de planeamiento de todos los departamentos. Estamos formando una red de universidades que va a servir de apoyo de academia para analizar los temas, y hay la red de mesas de concertación que ellos han escogido que sea la siguiente red. Eso nos va a ayudar mucho el próximo año cuando hay elecciones y cambien todos, porque el próximo año hay elecciones y no tienen posibilidad de reelección. Entonces, ese mecanismo que para estas funciona, al interior de uno de los departamentos que asistió, que es Ayacucho, por ejemplo, hay grupos de provincias que se han agrupado, hay 5 que se llaman las del centro de Ayacucho, y el mecanismo funciona igual, esas 5 con un gerente general como coordinador, están buscando apoyo de la universidad, en ese caso de Huamanga, y estamos tratando que coordinen todo esto, o sea, desde conocimiento de realidad hasta seguimiento de información de qué cosa está gastando el Estado, y la forma sería al mostrarlo, porque esto que ustedes han visto es de acceso público, se está formando análisis y discusión que va a decir hay que priorizar. Y en la priorización, lamentablemente, pero al igual que Guatemala, nuestro núcleo principal es, veo el territorio, identificamos las brechas, y lo que sí hemos acordado con el Ministerio, el cierre de brechas es multianual y tomará el número de años que tome. O sea, lo que sí estamos diciendo es, me va a tomar 3, 5, 10, 15, de repente 20 años. Entonces tratemos de analizarlo una vez. Nuestros ministerios tienen dificultad para la identificación de brecha, a nivel provincial también. Y al interior aún hay distritos que también forman mancomunidad. Por eso lo que tenemos que hacer es promover las mancomunidades. Con las que nosotros dialogamos es, uno, con el Foro del Acuerdo Nacional, Sociedad, Estado, Partidos Políticos, con los espacios de mesa y con las 5 grandes bloques como algo en el que sí podemos dar asistencia técnica. El Sistema Nacional no tiene capacidad para darle asistencia técnica a 2.500, son 2.500 entidades públicas sujetas a planeamiento. Creemos que esos flujos de información y esa forma de análisis va a mejorar esta coordinación. En Perú es muy fraccionado y muy centralizado, como lo mencionaba la viceministra, o sea, es un fraccionamiento enorme y podemos decir lo que queramos. Creemos que viendo ese análisis de qué hace la suma de las entidades en un territorio dado, va a ser posible ir mejorando esa coordinación, bajar un poco el fraccionamiento, y al usar brecha, porque el Ministerio de Economía ahora ha definido la programación multianual de inversiones y InvertiP, pero también la Dirección de Presupuesto ha sacado una cosa que se llama la programación multianual del presupuesto. Entonces eso nos va a ayudar, por lo menos el próximo año vamos a poder discutir 18, 19, 20 y a ver cómo tratamos de todos discutir, ¿no es cierto? Me quedo ahí por ahora, pero eso es, después podemos reunirnos afuera. Creo que anoté dos respuestas a dar. Una es con respecto a el aterrizaje real, el aterrizaje operativo de los procesos de planificación territorial. Yo ponía un ejemplo en la presentación, voy a poner otro, pues se me ocurrió inmediatamente que estaba escuchando la pregunta. Juan Lacase es una ciudad de unos 15.000 habitantes sobre el río de la Plata, con una historia industrial importante, industria textil fuerte, tanto que han quedado decenas de casas de obreros y capataces de la década de los 40, de los 50, de los 60,
un imaginario muy fuerte y cultura fabril, y una fábrica de papel también con la misma tradición. A caballo de esas dos industrias se desarrolló esa ciudad, las dos se fundieron. Hubo innumerables esfuerzos para salvar una y otra parte, y aquí se da una situación en la cual el gobierno nacional interviene, aterriza en Juan Lacase con una indicación muy fuerte del presidente de la República. El gobierno departamental, o sea, segundo nivel de gobierno, es de la oposición, y el alcalde de la ciudad es del partido de gobierno nacional. Por lo tanto, hay un combo allí de mancomunidad o de necesidad de trabajo conjunto pese a lo partidario importante. Esto se abordó de dos maneras en lo concreto. En primer lugar, vimos el riesgo de tratar de buscar soluciones fáciles, de corto plazo y que implicaran erogaciones que no tendrían después su resultado, camino que no íbamos a recorrer, sin tener una concientización de que había cambiado la situación allí y de que hay que pensar en cosas nuevas y de que hay que hacer un proceso de reflexión colectiva, social, que está encabezando en este momento la alcaldía, con la mirada de lo que se llamó luego el Juan Lacase del futuro. Entonces, esa mirada de largo plazo, de más largo plazo, esa mirada de tratar de ver en retrospectiva y prospectiva las posibilidades que puede tener esa ciudad, era imprescindible hacerlo. Pero no alcanzaba, obviamente, porque se habían quedado 300 obreros sin trabajo y había que salir a resolver temas concretos. Por lo tanto, se estableció otro grupo de trabajo de corto plazo, a donde se le aplicaron todas las herramientas que tienen las agencias del sistema que presenté aquí. Y una de las herramientas inmediatas es capacitación de un montón de trabajadores a favor de reinsertarse rápidamente en otros sectores. Se estableció un seguro de desempleo más amplio y se llegó a tener contacto con algunos empresarios, porque esta ciudad tiene puerto y puede tener vinculación con Buenos Aires, con La Plata, y hago toda esta cuestión concreta, pues se pidió respuesta concreta. Y se trabajó en los dos niveles, se está haciendo una muy buena experiencia, el nivel de corto plazo ya se está terminando y se están incorporando esos aprendizajes a un solo nivel que va a seguir en adelante, que es el Juan Lacase del futuro. Después se hizo una pregunta con referencia a ordenamiento territorial y medio ambiente. En Uruguay tenemos un Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y tenemos amplia legislación con referencia, ley de ordenamiento territorial, ley de zonas de áreas protegidas, muchas leyes de protección ambiental referido a producción, etc. Se acaba de crear una Secretaría Nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático que trata de articular transversalmente con el resto de los ministerios y está a nivel de presidencia, y una experiencia muy buena con referencia a la gestión de riesgos, especialmente los de las afectaciones climáticas, ha sido la creación del Sistema Nacional de Emergencias. Esto tiene a nivel de cada departamento un centro departamental de emergencia en donde están los primeros que tienen que reaccionar, el ejército, la policía, los bomberos, la salud, todos los actores locales permanentemente en vinculación, y hemos tenido algunos eventos, pese a que Uruguay en materia climatológica ha sido históricamente un país que no ha tenido grandes eventos, pero hemos tenido ahora, por ejemplo, el año pasado un tornado que afectó la tercera parte de una ciudad, 6.000 viviendas, prácticamente 6.000 viviendas en total, 2.000 viviendas prácticamente destruidas, y ha funcionado muy bien el sistema, realmente en esa materia, de manera permanente. Así que esto es lo que tenía para responder por ese lado. Muchas gracias.